auto del 9 de febrero de 2017 se dictó mandato de prisión preventiva contra el encausado Toledo Manrique por el plazo de 18 meses. 2. Por auto de 23 de abril de 2023 se precisó que el cómputo del plazo de la medida de prisión preventiva se iniciará desde la llegada del encausado al territorio nacional, criterio que se reiteró en el auto de enjuiciamiento del 16 de junio de 2023. 3. Por auto de Fojas 1 de 23 de abril de 2023, se ordenó al llegar al país extraditado de Estados Unidos de América el internamiento del encausado Alejandro Toledo Manrique, a la vez que se precisó que el plazo de la prisión preventiva se iniciará el 23 de abril de 2023 y vencerá el 22 de octubre de 2024. La defensa del citado encausado indicó que en el curso del procedimiento de extradición, su patrocinado estuvo privado de libertad en los Estados Unidos por 8 meses y 3 días. 4. Por escrito de Foja 6 de 22 de febrero de 2024, la defensa del encausado Toledo Manrique solicitó la excarcelación por vencimiento del plazo de prisión preventiva, que fue denegada por auto de primera instancia de Focas 37 de 22 de febrero de 2024, confirmada por auto de vista de Focas 86 de 2 de abril de 2024. 5. Mediante la sentencia de primera instancia de 31 de octubre de 2024, se condenó al encausado Toledo Manrique como autor de los delitos de colusión y tráfico de influencias agravadas, tráfico de influencias en agravio del Estado, a 20 años y 6 meses de pena privativa de libertad, sentencia que fue materia del recurso de apelación de su parte, concedido por auto de 16 de enero de 2025. 6. El Tribunal Superior aún no ha emitido la sentencia de vista. Ahora bien, el plazo de duración del mandato de la medida de prisión preventiva, estipulado por el artículo 272 del Código, es un límite necesario al poder público y una garantía para los individuos en resguardo de su libertad personal, de suerte que persigue que los procesos se desarrollen en lógicas de tiempo circunscriptas, con pleno respeto al principio de celeridad y con el debido cumplimiento del principio de proporcionalidad, prohibición del exceso. Por otro lado, es evidente que si un imputado huye o se aleja del país y tiene que ser extraditado, las vicisitudes ocurridas en el país de refugio donde se desarrolla el proceso de extradición no pueden ser atribuidas al país de donde huyó. El tiempo transcurrido en ese país, en los Estados Unidos, en este caso la duración del procedimiento de extradición y lo relativo a las medidas de coerción que pueden haberse dictado por sus autoridades judiciales, no son de control y responsabilidad procesal de nuestro país. Además, conforme a la regla jurídica, el artículo 2751 del Código, no se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos de la prisión preventiva el tiempo en que la causa sufría dilaciones maliciosas atribuidas al imputado. Es patente que si el imputado no se puso a derecho apenas conoció el proceso en su contra y tuvo que ser extraditado para conseguir supervivencia física en el país, las dilaciones que se generaron por estas circunstancias, exclusivamente atribuibles a él, han de ser consideradas maliciosas. En efecto, se trata de comportamientos obstruccionistas que impiden la marcha regular del proceso, con una clara intención de evitar una consecuencia esperada mediante la utilización de medios rituales o sustanciales, consciente alejamiento del país para evitar la continuación del proceso y la eventual sentencia, que postergan hasta lo razonable la decisión jurisdiccional. Luego, ese tiempo alejado del país bajo ningún concepto puede computarse. En consecuencia, la privación procesal de la libertad sufrida en Estados Unidos por mandato de la autoridad de ese país, dictada en el curso del proceso de extradición, no puede ser sumada a los efectos del cómputo del plazo de la prisión preventiva dictada en nuestro país, pues más allá de la propia lógica maliciosa del alejamiento del proceso por parte del encausado Toledo, el plazo legal de la prisión preventiva está en relación con el comportamiento de la autoridad judicial nacional y el impulso que puede dar a las acciones procesales en el país. Cosa distinta es, desde luego, tomar en consideración la privación procesal de libertad por los hechos materia del proceso a los efectos de su abono en caso de imponerse de pena privativa de libertad, conforme al dispuesto en el artículo 47 del Código Penal. Por consiguiente, no es de recibo excarcelar al encausado Toledo en función al tiempo de privación procesal de la libertad sufrida en Estados Unidos. No se incurrió ante la negativa de los jueces de mérito
en una privación arbitraria de la libertad, la privación de libertad tiene cobertura legal. En cuanto a las costas, es de aplicación el 497.1, no cabe su imposición por través de un acto interlocutorio. Por esta razón se declararon infundado el recurso de casación. No casaron el auto de vista. Sin costas. Queda así de esta manera leída esta sentencia que se notificará inmediatamente y se publicará en la página web del Poder Judicial. Esta lectura ha concluido. Muchas gracias. Buenos días. Siguiente. Sí, señor presidente. En este caso voy a iniciar la apelación 87-2024. Se da cuenta la lectura de sentencia y el recurso de apelación número 87-2024. Se encuentra presente el abogado Walter Medina Llamosa, defensa técnica del encausado recurrente Carlos Martín Guerra Salgado. También se encuentra presente el representante del Ministerio Público, el doctor Luis Felipe Zapata González. Esta sentencia se dicta en el marco de los recursos de apelación interpuestos por los encausados Carlos Martín Guerra Salgado y Juan Arévalo Flores contra la sentencia de instancia en cuanto condenó al primero como autor de cohecho pasivo específico a 6 años de privación de libertad con las demás que contiene y al segundo como autor del delito de cohecho activo específico en agravio del Estado a 5 años de pena privativa de libertad y otras penas. La censura en apelación estriba en determinar si el encausado Arévalo fue inducido por su coencausado Guerra, si la pena impuesta al primero es proporcional y por tanto si debió imponérsele una pena suspendida condicionalmente porque el delito de cohecho activo específico no se encuentra en las prohibiciones legales correspondientes. Si el encausado Guerra solicitó dinero a su coencausado y por el contrario, si fue provocado por este último, delito provocado impune. Cuarto, si la voz que aparece en los audios es realmente del señor Carlos Martín Guerra Salgado y si además no se cumplió con la cadena de custodia del audio citado. Y 5, si se está ante una prueba prohibida, audio y su escucha. Los hechos procesales relevantes son: 1. El 27 de febrero de 2020 la Policía Nacional intervino en la ciudad de Contamana, provincia de Ucayali, departamento de Loreto, a 6 individuos, entre ellos a Augusto Vargas Ajani, por haberlos sorprendido transportando productos forestales maderables sin la autorización legal correspondiente, lo que dio lugar a una investigación del Ministerio Público por delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables, en cuyos trámites iniciales asumió la Fiscalía Ambiental de Nauta. El fiscal provincial coordinador de Ucayali y de Contamana ordenó que en las primeras diligencias se intervenga el fiscal adjunto provincial encausado Guerra. 2. El indicado encausado Guerra, en efecto, intervino en varias diligencias. Los imputados en esta casa guardaron silencio, pero declaró el menor JAF. Incluso se realizó la audiencia de prisión preventiva contra los intervenidos contratados por Martín Arturo Sousa, hijo del encausado Juan Arévalo Flores, en la que se dictó mandato de prisión preventiva contra los encausados antes citados. 3. Con motivo de esta privación procesal de la libertad se produjeron manifestaciones del Frente Patriótico Loreto base Contamana frente al edificio del Ministerio Público, ocasión en que su representante, Eliseo Inkeltupa Guaylas, hizo mención a una grabación que revelaba que el fiscal adjunto Martín Guerra había cobrado 2.000 soles a su coencausado Arévalo Flores para liberar a los jóvenes encausados. Es más, en una reunión de autoridades de Contamana, el 10 de marzo de 2020 se hizo de conocimiento de los señores del referido audio y que formularía la denuncia ante la Fiscalía Superior. 4. El audio en mención da cuenta de la exigencia y ulterior entrega de dinero que efectuó el encausado Arévalo Flores al fiscal Carlos Martín Guerra Salgado, acuerdo que se concretó el 28 de febrero de ese año 2020. La prueba fundamental es el audio,
que contiene un archivo en formato MP4 de una duración de 43 minutos con 57 segundos del día 27 de febrero de 2020. Ha sido materia del informe de transcripción 2120 por el área de fonética y acústica forense de la Oficina de Peritaje de la Fiscalía de la Nación y a su vez por el acta de transcripción de audio de 11 de marzo de 2020, diligencia que se realizó bajo la Dirección Nacional Superior y con la presencia del encausado Guerra. Este audio registra la conversación sostenida entre Arévalo y Guerra, en la que el primero, Arévalo, recrimina al segundo, Guerra, por no haber cumplido lo pactado, de que se libera a los 5 detenidos, pese a que le dio el dinero pedido, cuya devolución solicitaba, lo que este último no niega y en cambio ofrece realizar una gestión ulterior para mejorar la situación jurídica de los presos preventivos. El informe pericial acústico forense 057-2021, recibido el 6 de julio de 2021, al igual que el informe pericial fonético acústico forense 058-2021, recibí el mismo día, dan como conclusiones coincidentes que existe alta probabilidad de que la voz de la muestra indubitada y de la muestra dubitada corresponden a los encausados Guerra y Arévalo. Asimismo, el informe pericial de análisis digital forense 1127-2022 de 9 de septiembre de 2022 concluyó que el archivo en cuestión no contiene ediciones ni cortes en su contenido. 2 de los periodos han cumplido con dar las explicaciones oportunas en el plenario, el señor Jiménez Peña y la señora Janet Cabrera. Ahora bien, en cuanto a la prueba audiográfica, es del caso puntualizar lo siguiente. 1. No vulnere el derecho al secreto de las comunicaciones el que uno de los interlocutores grabe las conversaciones que tiene con otra persona en la medida en que existen bases mínimas que la justifican. Lo que se prohíbe constitucional y legalmente es que un tercero de la comunicación interfiera en la misma y proceda a su grabación y difusión, incluso la presente a la autoridad. Artículo 2.10 de la Constitución, el artículo 2.10 no garantiza el mantenimiento del secreto de los pensamientos que un ciudadano comunica a otro. Tampoco vulnera la discreción ni a la intimidad del otro interlocutor, así como tampoco el derecho a no declarar contra sí mismo. 2. Las pruebas periciales son terminantes, desde que han concluido que las voces que existen en ella tienen alta probabilidad de que provienen de los encausados Arévalo y Guerra, y que no han sido objeto de ediciones o cortes. 3. A ello se agrega que lo que en la audiencia de apelación mencionó el encausado Arévalo, ratificando que fue él quien grabó la conversación y que refleja lo sucedido en ella, su abogado le dijo que el fiscal Guerra pedía 5.000 soles para lograr la libertad de los detenidos, que al ir a su despacho el fiscal escribió en un papel la suma de 2.500 soles y le refirió que conversara con su abogado, que logró reunir 2.000 soles y que en una segunda oportunidad le entregó ese dinero en sus propias manos. Además, copia de la grabación que hizo, la hizo llegar al presidente del Frente de Defensa de Loreto, base Contamán, Ucayale y Lesión Quiltupa, el mismo que ratificó este hecho en sede sumarial y plenarial y fue quien interpuso la denuncia ante el fiscal superior entregando copia del audio. 4. La grabación se realizó por un agente privado. Es una grabación privada situada en una fase preprocesal que solo sirve para que el órgano judicial apoye su razonamiento sobre los hechos en la credibilidad de una persona determinada, en este caso el coimputado, y que realice un análisis y contraste de todas las versiones escuchadas en el plenario. Luego, no es posible exigir el cumplimiento de la cadena de custodia, que constituye un sistema formal de garantía que se impone a los agentes públicos encargados de la persecución del delito. No es un fin en sí mismo, solo tiene un valor instrumental, cuya infracción afecta la verosimilitud de la prueba. Es un presupuesto de fiabilidad de la prueba, no de legitimidad de la misma, que permite precaverse de alteraciones, manipulaciones o sustituciones de la fuente de prueba. Por su propia naturaleza solo se puede hablar de cadena de custodia en relación al procedimiento que va desde que los agentes estatales intervienen en un objeto hasta que se procesa su análisis o eventual examen en el procedimiento de investigación preparatoria o en el juicio oral.
5. La base de su autenticidad son las pericias citadas y la coincidencia con lo declarado por el encausado Arevalo. En consecuencia, la prueba audiográfica en el subyúdice es plenamente utilizable. No contiene vicios de legitimidad por el modo de su obtención, ni tampoco constan manipulaciones o ediciones de su contenido. Con este medio de prueba se consolida las declaraciones del encausado Arevalo. Que si bien el encausado Guerra en segunda instancia negó los cargos, se señaló que no recibió dinero alguno de su coencausado Arevalo, reconoció haber tenido la conversación cuestionada con este último, pero que le siguió la corriente porque era un tipo más fuerte y temía que lo agrediera. Así como agregó que el término sucumbir, utilizado en su recurso de apelación, no significa aceptar lo que le entregó. Está probado que el citado encausado, como fiscal adjunto provincial por mandato superior, intervino en las primeras diligencias, en cuyo desarrollo trabó relación con su coencausado Arevalo. No hay duda de la existencia de la conversación cuestionada entre ambos. Lo que el imputado cuestiona es la lógica de lo que afirmó. Sin embargo, el propio contenido de la grabación, cuya autenticidad ya quedó consolidada conforme a lo explicado en el fundamento de derecho precedente, revela no solo las conversaciones, no solo conversaciones impropias con el defensor de los 5 imputados, por los que intervino el encausado Arevalo, como fiscal encargado momentáneamente de la causa, no debía lo más mínimo tener contacto con el defensor y menos ayudar a su posición procesal, sino sustancialmente un marco de pedido de dinero, entrega del mismo, reclamos por no haber cumplido con el pacto al que arribó con Juan Arevalo Flores y ante las exigencias de este último ofrecimiento de devolución del dinero recibido. No de otra manera se explica la conducta de Arevalo. En tal virtud, se descarta la posición procesal de inocencia del encausado Guerra y se afirma que solicitó dinero para lograr la liberación de unos encausados detenidos en el marco de una investigación en la que se le había asignado su intervención en determinados marcos y en determinados y concretos ámbitos de la misma. Por lo demás, es significativo que en su escrito recurso de apelación utilizó el verbo sucumbir ante la petición de su encausado Arevalo, lo que implica, interpretado gramaticalmente, o sea, con todo lo que señala en dicho recurso, que no se trató de prueba provocada y que en efecto recibió el dinero en cuestión. No tiene racionalidad. Decir que sucumbir no implica aceptar o allanarse al pedido de una persona. La lógica y sentido de ese término sucumbir es revelado. El citado encausado Guerra planteó como pretensión impugnativa que en todo caso fue provocado por su encausado Arevalo y por ello se trata de una conducta que impide considerarlo responsable. El delito provocado, definida como el hecho de ser víctima de una maquinación insidiosa en la que el autor se le ha envuelto, que tiene una concreción en la categoría de la punibilidad en sentido amplio y una solución procesal en la inutilización de la prueba obtenida mediante provocación, regla de exclusión probatoria, y al convertirse en un óbice procesal que impide el propio enjuiciamiento del autor. No se aprecien en su mérito. No solo se trata de la actuación de un agente público ni de la actuación de un agente privado que actuó en la autoridad penal, sino que nada indica que el encausado Arevalo introdujo la vía criminal en el Estado de Guerra y que creó el escenario para implicarlo penalmente y lograr su castigo, desde que se trató de un reclamo de devolución de dinero ya entregado ante el incumplimiento del pacto delictivo arribado. La grabación fue posterior a la entrega del dinero. Por lo demás, el encausado Guerra era un fiscal con experiencia en su profesión, mientras que el encausado Arevalo era un agricultor con baja cultura y posición social, ajeno por completo a los procedimientos penales y que ni siquiera tenía antecedentes, de suerte que por este desnivel, es impropio considerar que uno previamente engaña al otro, entre otros dinero, lo convenza de delinquir y luego, después del cohecho, frague un reclamo para agravarlo y lograr su condena. Consecuentemente, esta alegación tampoco es de recibo. El encausado Juan Arevalo en la audiencia sostuvo que actuó mediante error de prohibición, pues no sabía que tener dinero a petición del fiscal para lograr la libertad de sus trabajadores era delictivo, pero tal pretensión carece de virtualidad. Más allá de su inexperiencia en asuntos penales, es evidente por su grado de iniciación social que estaba en condiciones de conocer lo delictivo de proporcionar dinero a un fiscal para lograr una finalidad de excarcelación de sus trabajadores. Es una conducta palmariamente delictiva de imposible desconocimiento por una persona insertada socialmente.
Por otro lado, es verdad que no es funcionario público y el delito en que incurrió en ambos casos no se encuentra entre las prohibiciones para suspender la ejecución de la pena del artículo 57, último párrafo del Código Penal, según la ley 32.258. Además, la pena impuesta fue de 5 años y carece de antecedentes. Siendo así, dadas las circunstancias personales del imputado, su comportamiento procesal y cómo perpetró el delito, cabe prever un comportamiento futuro sin comisión de delitos, pronóstico favorable. Por consiguiente, es de rigor imponer la suspensión de la ejecución de la pena conforme al artículo 57 del Código Penal. En cuanto a las costas, respecto al encausado Martín Guerra, es aplicable el 497.1 y 35042, debe abonarlas él. En orden al encausado Arévalo Flores, es de aplicación al artículo 497.3, desde que está estimado parcialmente su recurso de apelación y por tanto ha tenido atendido razones para promover el citado recurso. Por estas razones declararon infundado el recurso de apelación formulado por el encausado Guerra, en consecuencia confirmaron las sentencias de primera instancia. 2, declararon fundado en parte el recurso de apelación del encausado Arévalo contra la sentencia de primera instancia. En consecuencia, revocaron esta sentencia en lo atinente a la imposición de 5 años de pena de libertad efectiva. Reformando, le impusieron 5 años de pena de libertad suspendida condicionalmente por el plazo de 4 años bajo reglas de conducta. Condenaron al pago de las costas al encausado Guerra y sin costas el otro encausado Arévalo. Queda así de esta forma leída la sentencia correspondiente. La audiencia ha concluido. Buenos días. Buenos días. Siguiente audiencia. Sí, señor presidente. Se da cuenta la lectura de sentencia de casación número 1820-2023. Se encuentra presente la abogada Isabel Mejía Vargas, quien es defensa del señor Humberto Guillermo Garay Tazaico. ¿Qué número es? ¿Qué número es? Recurso de casación 1820-2023. Muy bien. Esta sentencia se dicta en el marco del recurso de casación por las causales de inobservancia de precepto constitucional y apartamiento de doctrina jurisprudencial interpuesto por el abogado de la Procuraduría Pública Anticorrupción de Huancavelica contra la sentencia de Fojas de Vista, que confirmando la apelada absolvió a los encausados por delitos de peculado doloso por apropiación y malversación de fondos. El análisis de la censura casacional desde las causales antes indicadas escribe determinar si la sentencia de vista se limitó a referirse al extremo penal sin analizar los elementos de la responsabilidad civil planteadas por la actora civil y si la pretensión impugnatoria de la actora civil no fue valorada, así como si se vulneraron los acuerdos plenarios 2, 2006, 2006 y 4, 6, 2006 y 4, 2019. El grado se circunscribe al objeto civil. Al respecto, el artículo 12 del Código Procesal Penal establece que la sentencia absolutoria o el auto sobre seguimiento no impedirá al órgano judicial pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida cuando proceda. Este precepto consagra la autonomía del objeto civil respecto al objeto penal, lo que exige para determinar la viabilidad de la responsabilidad civil una motivación clara, lógica y completa, tanto del hecho como del derecho aplicable, como establece el artículo 394, 3 y 4 del Código Procesal Penal y antes el artículo 139, inciso 5 de la Constitución, que como se ha establecido en la Ejecutiva Suprema, la responsabilidad civil tiene como regla necesario, 1, la tipicidad del comportamiento, 2, el daño causado, 3, la relación de causalidad adecuada, 5, 4, el factor de atribución doble culpa y en otros supuestos el riesgo creado. Es de resaltar entonces que un punto equivalente con la responsabilidad penal es la necesidad de acreditar que el hecho análogo en lo penal y civil se oponga al ordenamiento jurídico más allá de la especificidad de lo penal. Al respecto, las sentencias de mérito concluyeron que el hecho que se declaró probado no constituye delito. Así, la sentencia de primer grado, desde la propia declaración de los funcionarios del programa Jóvenes a la Obra, Palomino y Corilloya, concluyó que no hubo nada irregular en la ejecución del programa por parte de los funcionarios de la Universidad Nacional de Huancavelica, pues los pagos a los servidores estaban considerados dentro del rubro de gastos administrativos de la ficha técnica de propuesta pedagógica.
Además, el saldo de 195.860 soles con 44 céntimos fue devuelto y no consta la adquisición de bienes injustificados o sobrevalorados. A su vez, el Tribunal Superior ratificó la argumentación del juzgado penal y entendió que solo se acreditó la comisión de funcionarios y servidores públicos de los imputados pagos por los servicios prestados del programa Jóvenes a la Hora, la aprobación de directivas y programas por parte de la Universidad de Huancavelica y la compra de bienes y su existencia. Empero, no se probó que los pagos y cobros fueron indebidos. El convenio anotó no lo prohíbe y además que la ilicitud no puede ser acreditada por una pericia. Sobre este punto, este Tribunal Supremo en la casación 1773-2021 Huancavelica, de 6 de noviembre de 2023, recae en la misma causa y contra la misma sentencia de vista, en mérito al recurso de casación del Ministerio Público, declaró infundado tal recurso y por tanto no casó la sentencia de vista absolutoria. Rechazó la ilicitud de los cobros y adquisiciones. Es evidente entonces el efecto positivo perjudicialidad de la cosa juzgada. El hecho no existió. Y no constan nuevos datos o argumentos novedosos desde la perspectiva del actor civil que permitan variar la decisión antes asumida. Tanto más si se trata de la misma sentencia impugnada por las dos partes acusadoras, una de las cuales la Procuraduría no mereció la admisión inicial de su recurso, lo que luego se corrigió y es lo que ha dado lugar a una resolución diferida del recurso de su parte. Ahora bien, al haberse declarado que no me dio una conducta vulneradora de ejecución y gastos del convenio, cuya base jurídica es el Decreto Supremo 013-2011 TR, que luego mereció la celebración del convenio específico con la Universidad Nacional de Huancavelica 60-2021, aprobado por la resolución de la Comisión de Orden y Gestión de dicha universidad 112-2021, es decir, que no se produjo un comportamiento antijurídico. Resulta obvio estimar que no se presenta el primer requisito necesario, el presupuesto de los demás, la antijuridicialidad del comportamiento. Luego es patente que no puede caerse en sociedad civil a ninguno de los imputados. Es verdad que al haberse concluido respecto del objeto penal que los hechos no se han producido, no se desarrolló una argumentación adicional del objeto civil. Sin embargo, dado lo anteriormente expuesto, no es posible anular la sentencia de mérito al no haberse pronunciado sobre este punto. La conclusión es implícita y en todo caso, por razones de trascendencia procesal y del principio de conservación, no cabe aceptar la pretensión de la actora civil. Existe en la causa material suficiente para superar esta ausencia sin mengua de los derechos de las partes, ni generar indefensión material, así como para una correcta solución del conflicto jurídico. Es decir, a partir de lo que es posible que este Tribunal Supremo ejercer su control y establecer si la ley ha sido respetada en su parte dispositiva. De una u otra forma se negaría la pretensión civil. En tal virtud, el recurso de casación de la actora civil debe desestimarse. En cuanto a las cosas del respectivo artículo 499.1, no cabe su posición por tratarse de la propiedad pública del Estado. Por estas razones declararon infundado el recurso de casación. No casaron la sentencia de vista sin costas. Queda así de esta forma, leída, pronunciada esta sentencia que se notificará y se publicará en la página web del Poder Judicial. La audiencia ha concluido. Muchas gracias. Buenos días. Siguiente audiencia. Sí, señor presidente. Se da cuenta la lectura de sentencia de casación número 40-2023. Se encuentra presente el abogado Carlos Alberto León Galaz, quien es defensa técnica de la actora civil, en este caso de Consorcio Barcaza Sierra Rosenberg. Muy bien. Esta audiencia se dicta en el esta sentencia se dicta en el marco del recurso de casación por la causal de inobservancia del precepto constitucional interpuesto por Consorcio Barcaza Costa Sierra Selva contra el auto de vista, que confirmando el auto de primera instancia declaró improcedente la solicitud de incorporación como tercero civil al servicio industrial de la Marina Iquitos, con todo lo demás que al respecto contiene. El análisis de la censura casacional desde la causal de inobservancia del precepto constitucional estriba en determinar tanto la legitimación para solicitar la construcción de una persona jurídica como tercero civil, como el momento procesal en que debe presentarse esta última solicitud. Que son hechos procesales relevantes los siguientes. 1. Las solicitudes concurrentes en la misma fecha presentadas por la agraviada de CBCS, por las que pidió tanto su constitución en actor civil como la incorporación como tercero civil del CIMA. 2. La no decisión conjunta en una misma fecha de las dos pretensiones
al punto que primero resolvió desestimando la incorporación como tercero civil del CIMA y segundo, con posterioridad decidió la constitución de CBSS como actora civil. Tercero, la confirmación por el Tribunal Superior de la desestimación de la incorporación del CIMA como tercero civil, posición reiterada cuando por segunda vez CBSS pidió la incorporación como tercero civil. No es posible desconocer que desde una perspectiva lógica, ante dos solicitudes de la misma fecha, primero debió resolverse la solicitud de constitución de actora civil de CBCS. Y luego, en una misma o en otra resolución consecutiva, debió resolverse la incorporación como tercero civil del CIMA, desde que la legitimación de la segunda estaba condicionada a la constitución de una actora civil de CBCS, constitución que, como era obvio por los datos aportados, luego se produjo por resolución 2 de 30 de septiembre de 2021. La desestimación de la solicitud de constitución en parte de tercero civil se produjo sorprendentemente el 26 de agosto por resolución de hojas 223. Las decisiones de primera instancia confirmadas por la de segunda instancia, de hecho, inobservaron la garantía de tutela jurisdiccional en su primer momento de aplicación, el poder jurídico de acción de la víctima, desde que la ley procesal le faculta constituir en actor civil a instar la incorporación como parte pasiva civil del tercero civil, artículo 111, apartado 1 del Código. Resolver antes esta solicitud a CBCS sin decidir lo previo, condición de una actora civil, obviamente importó por razones de legitimación negar la posibilidad de hacer valer sus derechos e intereses legítimos en el momento procesal oportuno. De suerte que ante tal negativa irrazonable, tras volverse a plantear esta incorporación como tercero civil al CIMA, ya había vencido el plazo para hacerlo. Que la posición preferente de los derechos fundamentales, en este caso de la garantía de tutela jurisdiccional, obliga a decidir en su consecuencia, tanto más y como es patente, la condición de parte de CBCS era inevitable, al punto que el jurado así lo decidió, aunque tardíamente, injustificada e indisculpablemente. Por tanto, debe analizarse el objeto impugnario teniendo como base asumible la fecha de la primera solicitud de incorporación del CIMA como tercero civil, pues ella se corresponde con el periodo pro acciones y es compatible con la situación judicial de la condición de CBS en actora civil. Así las cosas, es inaceptable asumir un criterio formalista sin tomar en cuenta estas premisas y con ello denegar un pedido planteado en tiempo hábil y debidamente justificado. Ahora bien, la solicitud en cuestión tiene como sustento lo que oportunamente incorporó como datos de hechos sólidos, la titularidad de 2 máquinas de soldar a cargo de CBCS, lo sucedido con el hurto en la ciudadanía del CIMA por parte del personal bajo su dependencia, contra los que CIMA abrió procedimiento administrativo disciplinario según los documentos adjuntos, el contenido de la acusación fiscal de 16 de septiembre de 2021 y el contrato suscrito entre CIMA y CBCS. La prueba documental es contundente. Para decidir el mérito de la petición es necesario un nuevo debate, por lo que la sentencia casatoria puede ser decisoria. En consecuencia, debe ampararse el recurso de casación. Por estas razones, declaró un fundado el recurso de casación, casaron el auto de vista, actuando en esa instancia, revocaron el auto de primera instancia, reformándolo, declararon fundada la solicitud de consorcio Barcaza Costa Sierra Selva, por tanto, incorporaron como tercero civil al Servicio Nacional de la Marina y Iquitos, ordenaron se transcriba la declaración al Tribunal Superior con lo demás que contiene. Queda así de esta forma leída esta sentencia, que se notificará inmediatamente y se publicará en la página web del Poder Judicial. La audiencia ha concluido. Buenos días.